Bueno, muchachos, entonces vamos a realizar ahora el ejercicio número 27 de la guía de ejercicios que tenemos en nuestra plataforma Moodle. Es un ejercicio similar al anterior. Empecemos a Profe, realizar. una pregunta. Y cuénteme. Nosotros en ese ejercicio el 26 no depuramos, ¿verdad? Usted no depuró. Sí, el 26 es el que estaba depurando en la sección anterior. Ok, porque es que yo investigué un poco sobre eso y pues también se utilizan otras líneas que también sirven como identificar los errores. Lo que ocurre es que en ese momento, cuando hay errores, pues uno debe identificarlos. Como este no tenía errores, lo único que hicimos fue evaluar cuál es el flujo de instrucciones, o sea, cómo es la secuencia de ejecución de las instrucciones y cómo va saltando de una función a otra en el momento que se llama. Exacto, sí, eso sí lo entendí. Exacto. Sí, gracias. Bueno, entonces, el ejercicio 27, ¿de qué nos habla? Un ejercicio similar a los anteriores donde debemos utilizar estructuras de selección. Simplemente dice que una empresa vende minutos de celular y que tiene unas condiciones. ¿Cuáles son las condiciones? Entonces, la primera condición que ponen es que la tarifa se cobra por minuto y segundos, pero se aproximan los segundos de la siguiente forma. Si el número de segundos es mayor que 30, se cobra el minuto completo. Si no, si es menor o igual a 30, no se cobra esos segundos excedidos. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo hablé 22 minutos, 12 segundos, ¿cuántos minutos me irán a cobrar? Muchachos, 22. ¿cuántos? 22, ¿cierto? Porque no pasa de los 30. ¿Qué pasa si yo hablo 14 minutos 33 segundos? ¿Cuántos minutos me van a cobrar? 23. 14 minutos 33 14, segundos. 15, profe. Exacto, porque si son 14 minutos 33 segundos, estos 33 segundos son más grandes que 30. Entonces, eso ya las políticas de la empresa es que ellos cobran los 15. ¿De acuerdo? ¿Está claro eso? Sí, señor. Bueno, Sí, señor. Profe, ¿está compartiendo pantalla, no? perdón, creo que no estoy compartiendo pantalla. Muchas gracias por avisarme porque si no, estaba yo acá ilustrando cosas y ustedes no lo estaban viendo. Sí, Eh, yo pensé que era solo yo. Gracias por avisarme. Les estaba diciendo que la tarifa de la empresa que es, que si el número de segundos se pasa, es mayor de 30, cobran el minuto completo. Si es menor o igual a 30, no se cobra. Acá lo dice clarito, no se cobran los segundos excedidos. Les decía que en el caso de, por ejemplo, 14 minutos 33 segundos, como se pasa de los 30 segundos, cobrarán 15. En otro ejemplo, si fuesen 21 minutos 9 segundos, ¿cuántos minutos le van a cobrar? Los 21, ¿cierto? Porque estos 9 minutos Sí, no se los cobran. Estos 9 segundos no se los cobran porque no exceden los 30 segundos. ¿Hasta ahí estamos claros? sí, Sí, Bueno, señor. además dice que la tarifa por minuto se cobrará por la siguiente tabla. De 1 a 15 minutos, 300 pesos por minuto. De 5 De a, 1 a 5, de 1 a profe. 5, perdón. De 5 a 10 minutos, 200 pesos por minuto. Y más de 10 minutos, 1.500 pesos por los 10 primeros minutos y 100 pesos por cada minuto que se exceda. ¿De acuerdo? Esa es la tarifa. Por último, Sí, señor. dice que la empresa ofrece un 10% de descuento sobre el valor total a pagar para aquellas llamadas que cuesten más de 1.600 pesos. ¿De acuerdo? ¿Qué nos piden? ¿Qué pide el Sí, programa? Que en últimas, ¿qué nosotros tenemos que entregarle? O sea, el programador debe hacer un programa para qué? Acá lo dicen, para determinar el valor a pagar. ¿Cuáles serán las entradas de ese programa? ¿Ustedes qué dicen? ¿Qué necesitará esa función que va a determinar el valor a pagar? Los el minutos, ¿no? porcentaje, la cantidad de minutos, ¿El porcentaje? ¿Cuál porcentaje, hijo? ¿Cuál porcentaje? eh, Está loco, el ¿no? 10%.
No, ese lo va a determinar de este 10%, por ejemplo, que está acá, lo va a determinar de acuerdo a cuánto valió la llamada, después de que calcule cuánto valió la llamada. Pero para calcular el valor de la llamada, lo único que va a necesitar es cuántos minutos y cuántos segundos. ¿Cierto? Esos serán los Sí. únicos insumos de entrada, los únicos argumentos, parámetros de entrada que requieren para poder ejecutar esa función que va a calcular cuánto se debe pagar. ¿De acuerdo? Ahora, la otra pregunta es, ¿y cuántas funciones podríamos hacer para hacer ellas? ¿Será que con una sola? ¿O será que como en el ejemplo anterior que tocó hacer muchas funciones que entre ellas se llamaran? Uno podría hacerlo todo en una sola, pero entonces no estaría estructurando el código. El código sería un código ilegible, un código que no tiene funcionalidades claramente definidas. Entonces tratemos de mirar si se pueden hacer varias funciones que se vayan articulando, estructurando entre ellas. Yo diría que una función puede ser esa tarifa. Cabe. No sé si están de acuerdo que esa tarifa, esto podríamos empaquetarlo en una función. Que de acuerdo a los minutos, mire cuánta plata debe pagar. ¿Cierto? Otra función, Es- otra función podría ser esto de acá. Mirar cuántos minutos se deben cobrar dependiendo de si los segundos se pasan de 30 o no. Incluso se deben estar dando cuenta que esta función que encerré aquí como en azul, debe llamar a esta otra que puse aquí en amarillo para saber exactamente cuántos minutos hay que cobrar. ¿Cierto? ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Así es, profe. Eso serían dos funciones entonces. Para hacer el descuento, seguramente necesitamos otra función para hacer este descuento. Repito, alguien podría decir, eso se puede poner dentro de una sola función y se puede implementar y se ejecuta y da un resultado. Sí, la respuesta es sí, pero necesitamos aprender a estructurar los programas en funciones pequeñas que cada una haga específicamente la labor para la cual está diseñada. Esta función que puse en verde, ¿qué debería hacer? Recibir cuánta plata va a pagar el usuario y con base en eso determinar si hay que darle un 10% de descuento o no, Y es mayor de 1600. si es mayor de 1600. Y por último, ¿cuál sería la función, digamos, que estrella? Pues la que hagamos aquí para que determine el valor, Todo el valor a pagar. todo el valor a pagar. Ese ejercicio está hecho en la guía, vamos a revisarlo. Aquí yo ya lo creé un módulo y lo puse, el módulo lo llamé ejercicio 27. Fíjense que la función se llama valor a pagar. ¿Qué recibió? Dos variables, minutos y segundos. ¿Sí las ven? M y S. Sí, sí. Listo. Después, ¿qué hace con esas variables? Empieza a trabajar y vea, lo primero que llama es a una función que se llama minutos a cobrar. Minutos a cobrar, ¿qué va a decir? Si se dan cuenta lo que nos decía nuestro instinto, nuestra lógica. A eso se le denomina a tener esa lógica, Planteo. es lo que se conoce como lógica de programación. Entonces fíjense que la sola lógica, el solo instinto nos decía que debería haber una función que calcule cuántos minutos a cobrar, por eso el nombre que le pusieron, minutos a cobrar. Y simplemente ¿qué hace? Evalúa los segundos. Si los segundos son más de 30, le suma 1 a minutos, si no lo deja quietecito. Eso es todo lo que hace minutos a cobrar. ¿Para qué se necesita minutos a cobrar? No sé si por favor silencien los micrófonos. No sé si se dan cuenta, pero minutos a cobrar devuelve un valor y lo pone en la variable. Y que te calles. Y ese, por favor silencien los micrófonos, y ese M cobrar lo mandamos como entrada a la función valor sin descuento. ¿Se dan cuenta de eso? Repito, minutos a cobrar, voy a borrar lo que rayé. Minutos a cobrar, ¿qué hace? Calcula cuántos minutos hay que cobrar y se los pone en esta variable, M cobrar. Y esa variable es la misma que pasamos como entrada a la función valor sin descuento. Ahora, ¿qué hace la función valor sin descuento?
recibe cuántos minutos va a cobrar y mira, si son menos de 5 minutos a 300 el minuto. Si son, si no, y fíjese que esta vez está el cuerpo del sí. ¿Cuándo entrará por este cuerpo del sí? Cuando sean menos de 5 minutos. Si no, va a entrar pues por el cuerpo del no, que es esto que está acá, el si no este. Cuando no son menos de 5 minutos o por lo menos 5 minutos, va a mirar si son 10 o menos minutos. ¿Eso qué significa? Aquí está diciendo si están en intervalo entre 5, perdón, entre 5 y 10. Este cuerpo del sí se hará para si está en intervalo entre 5 y 10. Y el cuerpo del no se hará para cuando son más de 10. Fíjense que cuando son más de 10 minutos, ¿qué es lo que va a hacer? Pues tiene que venir, entra por acá, la condición es falsa, se viene al si no. Pregunta en este if, la condición es falsa, entonces se viene al si no y ejecuta. Lo primero que hace es calcular cuántos minutos extras de los 10 hay que cobrar. Coge los 1500 que van en los 10 minutos y le suma 100 por minuto extra. Al final, ¿qué me va a entregar? Pues la plata que hay que pagar por la llamada. Pero sin embargo, esa llamada se le puede hacer un descuento. Entonces, ¿qué hace esa plata? Se entrega a una variable que se llama subtotal. Esa variable valor sin descuento entrega, asigna, se asigna el valor que ella retorna, se asigna a la variable subtotal. Cosa que ocurre similar a la anterior. Si se dan cuenta, esa variable subtotal será la que se utiliza para pasar por valor al argumento de la variable descuento. ¿Descuento qué recibe? Recibe una variable que se llama valor, de manera que lo que hay en subtotal se pone en valor. Y aquí pregunta, si es más de 1600, póngale un descuento del 10%, si no, un descuento del 0%. Con eso que entrega subtotal, eso que entrega descuento, se pone el porcentaje de descuento y se saca el cálculo final. Subtotal menos el descuento, y eso será el valor a pagar por la llamada. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? ¿Se entiende? Sí, profe, sí se entiende. Vamos a ejecutarlo igual que la vez anterior. Vamos a ejecutarlo paso a paso. Fíjense que voy a poner un punto de ruptura aquí, entonces voy a poner alguna de las variables, por ejemplo, de cobrar, un punto de interrupción, voy a ponerlo a 0, para poner allí el punto de interrupción, para que el algoritmo se ejecute hasta ahí. Le digo alternar y le pongo un punto de interrupción. ¿Para qué sirve ese punto de interrupción? Para que el algoritmo se ejecute ahí, hasta ahí. Ahí se detiene y de ahí en adelante yo lo ejecuto paso a paso para ir viendo el flujo de instrucción. Como decía el compañero hace un rato, cuando hay errores, pues también conviene hacerlo para poderlo depurar y encontrar qué errores hay. Cuando no hay errores, simplemente uno lo que va a ir mirando es los valores que van tomando las variables. También es una cosa importante de comentar, que podríamos agregar ventanas. Por ejemplo, aquí hay una ventana que se llama inmediato. En esa ventana, si usted le pone el signo de interrogación normal que está en el teclado, y el nombre de las variables, supongamos que yo quiero evaluar cuánto vale la variable total. Hey, Jesús, apaga el micrófono. El signo de interrogación. Y el nombre de la variable, supongamos que quiero la variable tipo. Y también voy a poner la variable, voy a detener la ejecución un momentico, la depuración, perdón. Las variables se llaman la función principal se llama total a pagar, ¿cierto? Perdón, fue que yo me cambié, se me cambió. No, ese ejercicio no es, profe. Ya me pasé para donde. No se llama tipo, sino que se llama, supongamos, cobrar.
Y ahora vamos a ejecutarlo paso a paso. No permite, voy a iniciar de nuevo la. Es que no hemos arrancado la ejecución. Necesito poner aquí cuántos minutos. Pongamos 9 minutos. Voy a tener que quitar estas variables de acá. Ahorita intento volverlas a colocar. Voy a poner un punto de interrupción acá. Ahí. Listo, ya lo pusimos. Vamos a ejecutar el programa hasta ahí. 9 minutos, supongamos con 15 segundos. Revisemos cómo se llama la función principal. Se llama valor a pagar. Llamamos a esa función. Valor a pagar. Acá está. Y le pasamos los dos argumentos, los minutos y los segundos. Al darle yo enter, él empieza a ejecutarse, pero se va a detener donde está el punto de ejecución. Algo está pasando allí. Descuento por cantidades. Debe ser porque acá dice descuento por cantidad y abajo dice descuento por tipo de viaje, debe ser. Sí, profe. Entonces, ahí había una inconsistencia y entonces no deja de ejecutar. Esto. A pesar de que no es otro módulo, pero sin embargo no lo dejaba hacer. Voy a detener el punto de ejecución y volvemos a empezar para que ustedes no se. Pongo el punto de interrupción, arranco la ejecución del algoritmo y llamo nuevamente, ¿cómo es que se llama? Valor a pagar. Valor a pagar. Le paso los minutos y le paso los segundos. En ese instante, otro error. ¿Qué me quedó mal ahora? Descuento por cantidad. Descuento. ¿Será que está mal? Profe, lo que va a devolver es el string de tipo string. No, un momentico, ya me di cuenta que es que hay una función que se llama, la expresión se llama descuento por tipo de viaje. Entonces, hay allá una que se llama descuento por cantidad. Creo que por cantidad, esta es la de tipo de viaje, entonces tengo que cambiarle el nombre. No era el de abajo que tenía que cambiar, sino el de arriba. Pues por eso sigue dando inconsistencias el ejercicio ese 34 que también tenemos ahí cargado. ¿Qué me decía, hijo? Disculpe. Hijo, ¿me decía algo? No, profe, ya no. Valor a pagar, entonces 9 minutos 15 segundos. 9 minutos 15 segundos, ¿cuántos minutos es los que hay que pagar? 9, ¿cierto? Porque los 15 segundos se descuentan. Él va y se para acá. Voy a decirle ver, y en ver voy a poner la ventana de locales, que es para ver las variables locales. Lo que pasa es que ahora no se me integró como ya. Y también voy a poner la variable de inmediato, que es donde ocurre lo que yo les decía que podemos hacer. Quiero ver, por ejemplo, el valor de la variable m cobrar. Entonces, pongo el símbolo interrogación, como que dice cuánto vale la variable m cobrar. Si quisiera, por ejemplo, cuánto vale también su total, también lo hago. Le digo cuánto vale su total. Me quedó mal escrita la expresión, si se dan cuenta. Primero es la admiración, la interrogación. Bueno, arranquemos a ejecutar paso a paso.
Le ejecuto G8, F8. Se pasa a M cobrar. M cobrar, ¿qué hace? Si se dan cuenta, aquí se alcanzan a ver las variables. M vale 9 minutos, segundos vale 15, lo demás vale 0. M cobrar llama a minutos a cobrar. Minutos a cobrar empieza a trabajar. Pregunta si son más de 30 segundos. Como no, se viene por el si no. O sea que minutos a cobrar pone M, es decir, 9. Y ese es el valor que entrega. Fíjense que M cobrar, sin embargo, no me lo tomó acá. No entiendo el por qué. En la de inmediato debería tomármelo. M cobrar. Se supone que cuando yo le pongo este interrogante acá, él debería mostrarme el valor de... Ah, ya. M cobrar 9, ¿sí lo ven? Si yo le digo, por ejemplo, subtotal, también debe mostrarme cuánto vale el subtotal. Subtotal hasta el momento vale 0. Fíjense lo que va a ocurrir en la otra línea. Le sigo dando F8. Se va a la función valor sin descuento. ¿Qué le voy a pasar a valor sin descuento? Lo que está en M cobrar. ¿Y cuánto está en M cobrar? 9. 9 que son el número de minutos, ¿cierto? Fíjense que cuando se va a valor sin descuento, él tiene un argumento que es min a cobrar. Y ya tiene los 9 en min a cobrar. Abajo está seleccionado. ¿De acuerdo? ¿Qué es interesante de esta ventana de inmediato? Que si se dan cuenta, las variables que yo puse siguen mostrándome ahí los valores, a pesar de que aquí me va mostrando es solo los valores de las variables locales a esa función. ¿Qué significa? Repito, ¿qué significa que sean locales a esa función? Son variables locales a una función, los argumentos de entrada y todas las variables que se declaren dentro de ella. Fíjense que min a cobrar, RTA, min extras, son variables declaradas acá. Min a cobrar como argumento. ¿Sí la ven acá como argumento? Min a cobrar. Y RTA y minutos extras declaradas internamente. Esas son las variables locales, las que aparecen acá, como variables locales. Y aquí en inmediato, pues puedo ver las variables que yo quiera, en este caso las que tengo del otro lado. ¿Hasta ahí estamos? Sigámoslo corriendo paso a paso. Entonces sigo dándole F8. Mira si son menos de 5 minutos, en este ejemplo son 9. Entonces entra por el sí no. Luego mira si son menos de 10, sí. O sea que entra por el sí. Dice que hay que cobrar 200 el minuto, por 9 serán 1800, eso se me pondrá en respuesta, ya se puso, si se dieron cuenta. Y como entró por el cuerpo del sí, eso es muy importante que lo tengamos claro, como entró por el cuerpo del sí, pues obviamente no va a entrar por el cuerpo del no, porque esa es la idea de los condicionales, ¿cierto? Fíjense que acá no entró Sí, por es. este cuerpo, se vino por el si no, y en el si no determinó que son entre 5 y 10 minutos, hace esto y entonces ya no hace esto. Se viene al fin del if y luego pasará al fin del otro if y viene y el valor de respuesta que es 1800 se lo entrega a la función valor sin descuento para que ella lo entregue. ¿A dónde lo entrega? A subtotal. Pero fíjense que subtotal ya en este momento aquí está actualizado con 1800, sin embargo en esta ventana no se actualizó. ¿Qué tengo que hacer para que se actualice? Tendría que volver a ponerlo, darle enter y ya se actualiza, pero a mí en lo personal prefiero las variables de locales que va mostrando los valores en su momento. Simplemente les mostré esta otra como para que ustedes sepan que existe. Luego, ¿qué hay que hacer? Mirar si calcula porcentaje de descuento. Hace exactamente lo mismo. Se va a porcentaje de descuento, recibe en valor los 1800. ¿Cuáles son esos 1800? Los que tenía su total acá. El valor de su total se le asigna como entrada a la función descuento. Y a su vez, descuento de inmediato lo pone en este argumento, en el único argumento de entrada que ella requiere. Fíjense que por eso solo aquí le pasé un valor, el que tenga su total, porque descuento únicamente requiere un parámetro de entrada. ¿Estamos? Así es. Hola, Juan. ¿Hay dudas hasta ahí? No, profe. Listo, continuemos.
Luego, ¿qué hace? Determina que el descuento es del 10%. ¿Por qué? Porque el valor es de más de 1.600 y devuelve ese descuento. ¿A dónde lo devuelve? Acá. En esta línea, ¿qué va a hacer? Fíjese que total hasta el momento está en cero. Está vacío, no tiene nada. Pero ahorita él va a hacer la cuenta. Apenas haga la cuenta, la pone en total. Hay que pagar 1.620 pesos. Y ese será el valor que entrega. ¿A dónde lo entrega? A la celda. Si vamos y miramos la celda ya, pues no se ha actualizado, pero, porque está bloqueado acá, tengo que detener la ejecución. Ahí están los 1.620 pesos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es de rescatar en este ejercicio? Pues que nosotros, de acuerdo a cada ejercicio, tenemos que tomar la decisión de cómo lo disgregamos en diversas funciones y cómo articulamos, cómo estructuramos esas funciones para que las unas llamen, utilicen, usen a las otras. Debe coincidir que si la función recibe un entero, pues el parámetro que yo le paso sea entero, que si la función necesita primero un entero y luego un string, pues el parámetro que yo le paso sea primero un entero y luego un string, etc. Ese, digamos que es el arte de programar, lograr articular que nada se contradiga, que todo realmente esté acorde a lo que estamos estructurando dentro del código. ¿Preguntas hasta ahí, muchachos? No, Vamos a profe. revisar este ejercicio que también está hecho en la guía, el ejercicio 34. ¿Qué dudas tienen hasta ahí? ¿Ninguna? Por ahora nada, no, por ahora nada, profe. No, profe, no. Bueno, entonces revisemos el ejercicio 34. ¿Qué dice el ejercicio 34? Que debemos calcular el costo total de unos pasajes aéreos de un viajero. Para ello debe suministrar la siguiente información en la reserva. Fíjense, las cosas que se deben suministrar. Se deben suministrar la clase en que quiere viajar, a qué destino quiere viajar, qué tipo de viaje quiere hacer y cuántos pasajes quiere adquirir. Hay bastante información que debe suministrar. 4 cosas. Clase en la que quiere viajar, porque hay primera clase y segunda clase. Destino a los que quiere viajar, porque habrá un destino de Miami y otro de Madrid. Tipo de viaje, porque creo que hay familiar, de negocios y turístico, no estoy seguro, ahorita miramos. ¿Y cuántos pasajes va a comprar? ¿Hasta ahí estamos? Son 4 cosas. Repitamos, clase, o sea, si es primera clase o segunda clase, destino, si es Miami El o Madrid, destino, tipo de viaje, si es negocio, familiar o turístico, y cuántos pasajes. Ahora, ¿cuál es el valor del pasaje? Entonces, fíjese, dependiendo de la clase, que hay primera clase, segunda clase y tercera clase, y hacia dónde vaya, y es lo lógico, ¿no? Va a tener ciertos valores. Fíjese, vale 1.300.000 si el tipo va a Miami en primera clase, 1.120.000 si va a Miami en segunda clase, 1.100.000 si va a Miami en tercera clase. Lo mismo con Madrid. 2.700.000 si va en primera clase, 2.500.000 si va en segunda, y 2.232.000 si va en tercera clase. Eso ya nos daría una primera como sensación, que todo esto podemos agruparlo en una función, ¿cierto? Una función que nos pregunte en qué destino y en qué clase, y que con base en ello nos diga cuánto es el valor base de cada pasaje, ¿cierto? Otra cosa que nos interesa allí es el tipo de viaje. Entonces puede ser 1 si es de negocios, 2 si es familiar y 3 si es turístico. Es decir, si es de negocio yo le pasaré como entrada un numerito 1. Si es familiar le pasaré como entrada un numerito 2 y si es turístico un numerito 3. ¿A quién le pasaré como entrada eso? Pues a la función a la que yo le voy a pedir que me calcule cuánta plata debe pagar el señor por concepto de esos pasajes. Y hay unas políticas, dice, cuando el viaje sea de negocio no se realiza descuento de pasaje, cuando sea familiar se realiza 7% de descuento y cuando sea turístico se realiza 4,75. Entonces fíjese que esto, desde aquí hasta aquí nos daría para poner como otra función, cuánto descontarle de acuerdo al tipo de viaje. También hay otro descuento, si se dan cuenta que hay otro descuento, dice, también se puede dar un descuento por el número de pasajes. Si son entre 3 y 5, 2%, 2,6 de descuento. Si son entre 6 y 10, 5,38. Y si son 11 o más, 7,24.
Entonces, fíjese que aquí podríamos pensar otra vez en 4 funciones. Una que nos calcule el valor por pasaje dependiendo del destino y la clase, otra que nos calcule el descuento dependiendo del tipo de viaje y otra que nos calcule si hay que dar descuento dependiendo del número de pasajes. Ahora, revisemos cómo está hecho en la plataforma. Estos recuerden que los tomé de la plataforma, están hechos ahí en la plataforma de ustedes. Lo que hice fue copiarlo, pegarlo, crear un módulo. El módulo, en este caso, le llamé ejercicio 34. Mire, hay una función que se llama descuento tipo de viaje, o sea que la lógica nos confuyó. Hay otra función que se llama descuento por cantidad, o sea que estamos de acuerdo con quien hizo el programa. Y hay otra función que se llama cuánto vale un tiquete individual, que depende de para dónde va, perdón, hasta aquí, que depende de para dónde va y de qué clase. Y está la función principal, digamos, la función que va a ejecutar realmente, que va a hacer los cálculos, a llamar a las demás, a articular todo, para entregarnos cuánto es el total a pagar para ese problema que nos están presentando de calcular el valor a pagar por unos tiquetes de alguien, una cierta cantidad de tiquetes que va a comprar. ¿Hasta ahí está claro, muchachos? Sí, sí, está claro. Bueno, ejecutémoslo. También la vamos a ejecutar paso a paso. ¿Cuántas entradas necesita la función principal? Fíjese que necesita el destino, que el destino va a ser un string. En este caso el destino no va a ser un número, o sea, tendremos que escribirle Miami, Va a ser una letra. o si le escribimos cualquier otra cosa que no sea Miami, lo tomará como ¿cuál era la otra ciudad? Barcelona, creo. Madrid. 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 Hasta ahí vamos. Eso es lo primero. Le mandamos el destino como primer argumento, luego pasamos la clase. La clase va a ser de tipo byte. Entonces, fíjense que es un número. Le pasamos un 1, un 2, será la clase. Y le pasamos el tipo de viaje. El tipo de viaje, si se dan cuenta, va a ser familiar o de negocios o turísticos. Hay que escribir esa cadena. Y por último, le pasamos un número con los tiquetes. Debido a que el tiempo se me está agotando para poder grabar la llamada, la clase, entonces voy a detener la clase en este momento, la grabo y en unos minutos los contacto para continuar. ¿Les parece? Y hacemos el paso de esto. Hola, Luna. Ok. Bueno.